Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Estamos otra vez reunidos en este primer día de la semana para estudiar palabra de Dios. Estamos estudiando los días del Señor, días domingos, el libro de Éxodo. Y gracias a Dios, pues estamos ya avanzados en el capítulo 22. La última lección que hemos estado estudiando es acerca del libro del pacto y de cómo honrar al prójimo y a Dios. Hoy vamos a ver la lección número 83 y la que tendremos a la hora del sermón será la lección número 84. Yo quiero hacer referencia a un aspecto que no tomé en cuenta en la lección pasada acerca de esta primera parte sobre cómo honrar al prójimo, y es referente a la sangre del pacto. Jesús tenía en mente la escena del Sinaí cuando él instituyó la cena del Señor. Y ustedes recuerdan, dice en Mateo 26:28, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego, cuando Jesús murió, dio inicio a un nuevo pacto que fue prometido a través del profeta Jeremías, una cita muy común, muy conocida, que tenemos en el capítulo 31, los versículos 31 hasta el 34. Voy a leer nada más el inicio, que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que así como los israelitas se comprometieron con Dios mediante un pacto ratificado con sangre, los discípulos de Cristo hicieron lo mismo. El nuevo pacto fue establecido con la sangre del Cordero de Dios. Y aceptamos el pacto y recibimos el perdón de su sangre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestra fe en Cristo y somos bautizados en Él. Por eso miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Entonces, esto es lo que yo quería tomar en cuenta, esta última parte de la lección última que habíamos estudiado. Ahora vamos a pasar a otra parte que trata siempre sobre el libro del pacto y que también trata cómo honrar al prójimo y cómo honrar a Dios. Sería la parte segunda que vamos a tomar. Ustedes van a ver que realmente hay diferencias que se nos presentan acá. Y voy a presentar este mensaje, como les he dicho, en las lecciones 83 y 84. Son aspectos verdaderamente muy importantes que aquí se presentan en este capítulo 22. Yo siempre les digo, estamos en el capítulo 22, no hemos ni entrado al capítulo 23, que será, con la ayuda de Dios, el próximo día del Señor. Entonces veamos
esta continuidad del libro del pacto, cómo honrar al prójimo y a Dios, en su parte 2. Además de las leyes relativas a la propiedad y a la compasión, el capítulo 22 da instrucciones expresadas tanto en negativo como en positivo, que tenían que ver con honrar a Dios. Se habla pues de pecados relacionados con la idolatría, por los cuales se pedía la pena de muerte, y este aspecto de la idolatría lo vamos a considerar ampliamente. Y concluye con un grupo de leyes que requerían que el pueblo de Dios honrara a Él de maneras específicas. Es lo que vamos a estar tratando en este capítulo 22. Específicamente vamos a usar los versículos 18 al 20 y después nos vamos a pasar a los versículos 28 al 31. Bueno, veamos en primer lugar los delitos capitales relacionados con la idolatría, y está considerado en estos versículos 18 al 20. Hay 3 leyes en los versículos 18 al 20 que se relacionan con los 2 primeros de los 10 mandamientos, los cuales le prohibían a Israel tener otros dioses distintos a Yahvé. Por ejemplo, miren lo que dice, vamos a quedarnos en el versículo 18. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y yo me voy a referir específicamente por qué se refiere a la mujer hechicera. ¿Ve? Había pena de muerte por hechicería. Esto es bien claro. A continuación yo voy a leer unas citas y voy a usar en el estudio una serie de citas que son muy interesantes en cuanto a este pecado de la hechicería que se desarrolló en aquel tiempo. Vámonos a Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, noten esto, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, yo estoy diciendo que la pena de muerte se daba por la hechicería. Parece severa hasta que consideramos que la hechicera estaba tratando de conseguir ayuda y orientación sobrenatural de alguien que no era Jehová Dios. Fíjense bien que se usa la palabra femenina para hechicera en lugar de la forma masculina para hechicero. Tal vez porque más mujeres que hombres se dedicaban a la brujería. Yo recuerdo cuando era un niño allá en la ciudad de Chalchuapa, el pueblo de Chalchuapa, recuerdo que las gentes mayores eran bien dados a consultar a hechiceros, a brujos.
Recuerdo que era, en cuanto más antiguo me refiero al tiempo, este problema estaba bien desarrollado. Por su propia naturaleza, pues, la hechicería reconoce la realidad y el poder de otros dioses, o sea, oiga, dioses en minúscula, por supuesto, y además es indicio de la lealtad del practicante para con los dioses en el lugar del Señor. Entonces, teniendo en consideración que esta prohibición es aplicable hoy, también les prohibiría a los cristianos buscar la ayuda o la guía de espiritistas, de quirománticos y adivinos. Sin embargo, el pasaje no autoriza la pena de muerte para las hechiceras ni hechiceros en la era cristiana. Fíjense bien que en aquel tiempo eran a tal grado de condenable que tenían que ser muertos, pero en la era cristiana no se considera la muerte para estas personas. Al igual que, como digo, pues no se aplican en la actualidad los pasajes que especifican la pena de muerte por adulterio, puesto que el reino de Cristo no es de este mundo. Los miembros de la iglesia, o sea, el pueblo de Cristo, no tienen ninguna autoridad para castigar físicamente a los pecadores. Usted se da cuenta que aun cuando se cometa X pecado, como cristiano que es, como iglesia, nosotros no tenemos ningún derecho ni hay mandamiento en el cual vamos a castigar físicamente a un pecador. Si habrá un castigo, ese castigo es impuesto por las leyes civiles de la nación. Bueno, yo estoy diciendo que, teniendo en consideración que esta prohibición es aplicable hoy, voy a decir lo siguiente. Otros pasajes del Antiguo Testamento que condenan las prácticas de brujería y similares incluyen esta situación. Y yo les pido paciencia, vamos a leer una serie de citas. Para mí es interesante que las leamos, porque para entender, hermanos y hermanas, que es un pecado seriamente que fue condenable desde el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver desde las páginas del Nuevo Testamento. Mire, vamos a Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. También aquí en Levítico 20, 6 y 27, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Luego pasémonos a Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjense bien que aquí habla
Cuando dice no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto era producto de la hechicería, era producto de esta obra diabólica, entregar a sus propios hijos a pasarlos por fuego, o sea, a matarlos. Pues en 2 Reyes 21:6 dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Luego en 1 Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y miren esto, y porque consultó a una adivina. Luego en Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Miqueas 5:12 dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Bueno, pero ahora nos pasamos a declaraciones bíblicas en el Nuevo Testamento. Algunos pasajes del Nuevo Testamento que condenan la hechicería y la brujería son los siguientes. Mire, vamos a Gálatas 5:19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y vamos a leer 2 citas más que las tenemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, noten toda esta línea, nótela, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por último, Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo recuerdo hace muchos años, por lo menos de 20 a 25 años, que una iglesia de Cristo, por cierto, la iglesia de Cristo de la colonia Santa Eduviges, me buscó para que diera un seminario, y el tema que me asignaron fue precisamente este tema sobre las hechicerías. Yo me puse a estudiar y no me gustó dedicarme a investigar sobre esto, pero bueno, tenía que hacerlo. Lamentablemente, o quizás para bien mío, como no me agradaba, eran los tiempos creo de la guerra civil, y hubo situaciones bien difíciles que no se podía transitar, y tal seminario fue suspendido. Total que nunca logré dar ese seminario, y yo me sentí bien porque no me agradó el tema realmente. Yo recuerdo también una vez que a mi mamá me dijo una vez, ella no era cristiana para ese tiempo: fíjate, hijo, que allá en Los Ángeles yo me ponía a jugar un juego que le llaman Ouija. Y fíjate que nos poníamos varios, como 4, 5, 6 personas, y fíjate que se movía una aguja, se movían las cortinas y todo. Y yo le dije: mamá, usted lo que hacía ahí era invocar a Satanás. Le digo, las personas
que buscan las hechicerías, están buscando a Satanás. Y realmente si se daban esas manifestaciones, le digo, era porque Satanás se manifiesta para esas personas. Y me decía ella, "Ay, hijo, yo no sabía eso, yo lo tomaba como un juego. Y como me lo decís, ya nunca más, ni mucho menos ya estando aquí en El Salvador, lo haría de nuevo". Gracias a Dios, mi madre años posteriores obedeció al Señor. Yo tuve el privilegio de bautizarla. Fue una gran bendición. Bueno, veamos otro aspecto que aquí se trata, hermanos. Y es la prohibición del bestialismo. Usted me va a entender cuando le diga sobre el bestialismo. La prohibición del bestialismo, a primera vista, parece ser una ampliación del 7º mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Bueno, sin duda puede verse en relación con ese mandamiento. Sin embargo, su lugar en este contexto sugiere otra relación. Algunos de los dioses cananeos eran representados teniendo relaciones sexuales con animales. Ese es el bestialismo. Este mandamiento podría, por lo tanto, estar relacionado no solamente con la conducta sexual inapropiada, sino también con la conducta sexual inapropiada vinculada a la adoración de otros dioses. Mire, por ejemplo, citando Levítico 18, vamos a los versos 23 al 25. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Imagínense cómo habían llegado esas naciones. Uno dice que el mundo está perdido hoy. No, si el mundo siempre ha sido perverso en cuanto a pecado se refiere. Por eso está nuestro Dios y por eso también vino nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces, la prohibición del bestialismo a primera vista parece ser una ampliación del 7º mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Afirmó que el pecado del bestialismo es un delito contra la adoración, porque ellos ocupaban todo este bestialismo para hacer adoraciones. Claro, no adoración a nuestro Dios, adoración a sus dioses paganos. En todo caso, al israelita que era culpable de este pecado, se le había de dar muerte. Esa era la realidad. Mire lo que dice. Vamos a Levítico también 20, versículos 15 y 16. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y luego dice Deuteronomio 27, 21, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Luego miren lo que dice este versículo 20 de capítulo 22. El que ofreciere
sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Bueno, con esto yo voy a terminar esta primera parte. Voy a dejar lo siguiente para la hora del sermón. En contraste con otros grupos de leyes del libro del pacto, este grupo de 3 leyes establece de último el principio básico. No al inicio, la ley general se asevera en el versículo 20 prohibiendo el sacrificio a otros dioses que no fueran Yahvé. Esta ley va más allá de las sanciones anunciadas anteriormente por no adorar únicamente al Señor, diciendo que el culpable de adorar a otro Dios sería completamente destruido. Esa es la realidad. No había vuelta de hoja, no había términos medios, no había consideraciones, hermanos y hermanos. Definitivamente el que caía en estas prácticas, lo que le tocaba, hechicerías, bestialismo, lo que le tocaba era la muerte, nada más y nada menos. El verbo charam, con M al final, charam, que se traduce como completamente destruido, difiere de los verbos traducidos como morirá. El mismo implica pues una severidad mayor que la mera fórmula de la pena de muerte. Implica, hermanos y hermanas, la aniquilación total e incluye la destrucción de la propiedad del infractor. Todo tenía que ser destruido. Yo recuerdo cuando hemos ido a visitar a nuestra hija menor que vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, que en esos lugares del país de México, y me quedo con esta ciudad, existen una diversidad de letreros donde dice se hacen santerías, se hacen lecturas de manos, se hacen... es algo desastroso, es de lo más horrible leer todas las cosas de hechicería que hacen en esos lugares y todos los implementos que venden en esos lugares. Y usted ve entrar a personas ahí, esas personas van a la práctica de la hechicería y a comprar cosas de la hechicería. Yo le pido a usted, hermano y hermana, que nunca, nunca usted vaya a ser víctima de estas situaciones. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque sea que usted se inicie en el camino del Señor, sea que usted tenga mucho tiempo en el camino del Señor, usted puede recibir la influencia de personas que le rodean, ya sea familiares, ya sea amigos cercanos a usted, ya sea compañeros de trabajo, de caer en la práctica de estas hechicerías. A usted como cristiano, le aclaro, ya se lo dije, no le toca la muerte como sucedió en el Antiguo Testamento, pero sí le toca la muerte espiritual, le toca la condenación de Dios, y no hay cosa más terrible que caer en la muerte espiritual, porque cuando usted puede caer en este campo de estas situaciones, a lo mejor lamentablemente usted ya no vuelva al camino del Señor, ya no vuelva a ese amor de nuestro Señor. Yo le prevengo en relación a lo que la palabra de Dios nos dice, aún usando los textos del Nuevo Testamento, donde habla claramente que manifiestas son las obras de la carne, y ahí está incluido las hechicerías que claramente el Señor nos previene que no seamos parte de ellas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga siempre su bendita palabra. Y vamos a orar para pedir siempre la ayuda de Él. Padre eterno, una vez más te agradecemos
enormemente, porque a través de tu palabra entendemos mucho, comprendemos enormemente lo que como hijos tuyos tenemos que hacer y que no debemos hacer. Gracias por ello, Señor, en el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.